días. Estamos en el Templo Bautista Emanuel de la Bíblica para hombres. Estamos con el tema de los principios bautistas, porque nos llamamos bautistas. Y en este punto estamos viendo el tema del origen de las Escrituras, muy por arriba, pero por qué la base de la Iglesia bautista es la Biblia, y solamente la Biblia, como norma y regla de enseñanza y vida. No agregamos nada que está en la Escritura, y aquellas cosas que hay en duda, o por ejemplo, eventos futuros, son distintas posiciones que a veces se puede entender de distintas maneras. Pero la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios nos va a decir qué tipo de creyentes somos. Porque es a través de las Escrituras, de la palabra de Dios, que el creyente cree y se salva y también se edifica. Si no le damos el tiempo ni la importancia de la Escritura, de la palabra de Dios, no vamos a entender que lo que tenemos, el libro que tenemos, es Dios hablando a nosotros personalmente. No es un libro más, no es un hermoso libro de teología, no. Es la vida de Cristo, el propósito de Dios para los hombres, por qué el Señor Jesucristo vino, y cuando vino, qué es lo que hizo, y qué es lo que espera de nosotros hasta que Él regrese. Todas estas verdades están juntas en la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis hay un tema principal, es el Mesías, es Cristo. ¿Entienden? Esto es como un resumen general. Los principios bautistas solamente se basan en lo que dicen en la Biblia. Por eso entendemos que hay muchas otras iglesias que aceptan ciertas cosas que la Biblia no dice. Ejemplo, acá en la República Argentina todos tienen algún tipo de trasfondo católico, en Sudamérica principalmente, ¿no? Y quizás nunca se han preguntado lo que es. Ven por internet, por ejemplo, por qué se le pide a María para llegar a Dios. Bueno, si uno lee la Biblia, así de simple, sencillamente, lee la Biblia, lee los Evangelios, lee el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que María, si bien es la madre del Señor Jesús, no es la intercesora delante de Dios. María no borra pecados, el creyente no tiene que adorar a ningún ser humano, no hay un hombre que pueda borrar pecados. Es decir, si yo voy al pastor o al sacerdote, como te enseña la enseñanza católica, lo que se llama la confesión, no aparece en las Escrituras. ¿Entienden? Entonces, si alguien, usted le pregunta a usted, ¿es creyente? Es creyente. Y si insiste, ¿qué tipo de creyente es? Bíblico. Bíblico. Le enseñamos más de lo que está en la palabra de Dios. Y uno de los principales pasajes es 2 Timoteo 3:16. Lo vamos a ir pasando. Bueno, este es el logo. Esta es la segunda parte de este primer tema, que son la Biblia, los principios bíblicos. A ver si está arriba de todo los 7 puntos. Ahí. Base y autoridad bíblica. ¿Qué nos da autoridad para decirle a una persona que es salva? La Biblia. ¿Qué autoridad tenemos nosotros de decirle si una persona tiene pecados? La Biblia. Si le decimos a una persona que va camino al infierno, que esa es su situación delante de Dios, ¿cuál es la autoridad que tenemos? Es la Biblia. No tenemos otra autoridad. Cuando nosotros hacemos alguna cosa para Dios, la hacemos conforme a la palabra de Dios, y enseñamos conforme a la palabra de Dios. Transmitimos simplemente un mensaje. ¿Todos se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Se acuerdan, no? La historia de Jonás. Mueva la cabeza, muchachos, usted que te hace frío, pero no tanto. ¿Se acuerdan, no? Él repitió un mensaje. Nada más que un mensaje. Y era un profeta que no quería ir. Pero solamente lo repitió como un loro, como poniendo una grabadora, dijo, de acá a tantos días la ciudad de Nínive será destruida, arrepiéntase, lorito, porque él no quería hacerlo. Y Dios utilizó ese mensajero con ese simple mensaje para salvar a toda una ciudad. Bueno, entendemos que los principios bíblicos, los principios bautistas, es exactamente lo mismo. Hay un solo mensaje. Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Jesucristo es el que muere en la cruz del Calvario por nosotros. Es el único que nos extiende la salvación
Y esto lo alcanzamos por medio de la fe en lo que Él hizo en esa cruz de Calvario. Que Él fue sepultado y que Él resucitó. Y está a la diestra de Dios, nuestro Padre Celestial, y que Él va a regresar. Miren, se lo resumí así de sencillo. Estas son verdades que no se pueden discutir. Bases fundamentales, doctrina fundamental. Así que tenemos un solo mensaje, que es la Biblia, un solo mensaje, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no hay más. Para muchos quizás sea un mensaje repetitivo, muy sencillo, pero es así de sencillo el mensaje del Evangelio. No es complicado, no es complicado. Nosotros somos los complicados, que no queremos rendirnos delante de Dios. Y seguimos con nuestra resistencia y con nuestros pecados acumulados y no queremos ofrendar, dárselo en entrega como un general que se rinde delante de su enemigo. Antiguamente era entregando la espada, como diciendo ya no pienso luchar más, y se arrodilla y pone su vida en las manos del ejército vencedor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Por eso nos molesta. Nos molesta. Cuando decimos que esto está mal, esto está bien, nuestra conciencia, somos creyentes, guiadas por el Espíritu Santo, nos va a hacer recordar pasajes en los cuales que vos estás haciendo algo que está mal. El apóstol Pablo, capítulo 5, habla sobre la conciencia. La conciencia, la palabra de Dios escrita en nuestros corazones, que nos molesta. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, nuestra base de autoridad bíblica es la Biblia. La Biblia. Acuérdense, y cuando yo tengo que tomar decisiones, ¿a quién tengo que ir? Escucho opciones. A la Biblia. Si nosotros no leemos la Biblia, cualquier persona que venga aquí puede contarle una hermosa historia, una predicación emotiva, y usted va a decir, ay, qué lindo, Dios me ha hablado, y realmente está siendo manipulado. Y la Biblia es justamente lo contrario. La Biblia, la palabra de Dios, Dios quiere que vos sepas cuál es tu posición delante de Dios y tú actúes y decidas. Nadie está controlado. Este es el mensaje de salvación y cada uno de nosotros lo hemos aceptado por voluntad propia. Esta es la obra de Dios en nuestras vidas. Lo escuchamos una vez, creímos y ahora continuamos, como cristianos. Creo que acá todos hemos creído en Cristo. Y ahora la pregunta, ¿qué otra cosa hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Aparte de que nos salva, nos ve la posición verdadera. Cuando yo escuché el Evangelio, me dijeron yo soy un pecador. Es una brújula que da el rumbo. Exactamente. Para el creyente, una vez creyente, es nuestro alimento y también, como dijo Ariel, es nuestra brújula. ¿Dónde tomamos nuestras decisiones? Todas nuestras decisiones deben pasar por este libro. Y si este libro no lo conocemos, no lo leemos, no pasamos tiempo, nuestras decisiones van a ser equivocadas. ¿Entendieron? Van a ser equivocadas. Y créanme, Satanás también conoce este libro. También conoce este libro. Lo tuerce, exactamente. Así que, mientras más nos sumerjamos en la palabra de Dios, mientras más tiempo meditemos en la palabra de Dios, mientras más tiempo hagamos nuestros devocionales, nuestro más tiempo, digamos, bueno, voy a leer un capítulo entero, me voy a dedicar, mi amor, cierro la puerta y dedico tiempo y hablo con Dios en mi corazón y le dedico tiempo para leer, estudiar. Luego hay libros auxiliares, sí, son auxiliares, que nos sirven para entender mejor un pasaje, quizás para conocer más en profundidad una palabra o darnos una perspectiva diferente de cómo se puede ver ese texto. Sí, pero la Biblia es nuestra herramienta, la única herramienta. Y necesitamos tomar nuestras decisiones en base a esto. ¿De acuerdo? Seguimos. Bueno, mira, tener principios, eso lo estuvimos viendo. Principios es, bueno, lo vamos a leer. Tener principios significa tener
creencias y valores fundamentales que guían nuestras acciones, decisiones y comportamientos. Son como las reglas que establecemos para nosotros mismos para actuar de acuerdo a lo que consideramos correcto y justo. Una persona con principios suele actuar con integridad y honestidad y respeta la dignidad de los demás. Obvio, esta me habían hecho una aclaración que tenía que haber puesto qué significa tener principios bíblicos. Estaba bien, pero yo quería buscar la palabra principio como término general. Ejemplo, una persona que tiene principios equivocados, por ejemplo, y otra vez volvemos a la religión que tenemos de origen católico, está con el principio de que él, cuando fallece un familiar, hace misas, pide al sacerdote que haga misas para que esa persona fallecida salga del purgatorio. ¿Sabían eso? Es una doctrina católica con plata, porque las misas hay que decirle al sacerdote: quiero que hagas una misa hasta el domingo 23, obviamente con plata, y esa se hace una misa y los familiares y amigos vienen a celebrar esa misa, y esas oraciones y ese sacrificio que hace la persona viva hace que ese pariente fallecido salga del purgatorio. Y con la alfombra tiene un precio y sin alfombra. Bueno, eso ya no lo sé. A lo que voy y opino es, digamos, lo que enseñan es eso. Esa persona tiene, a lo que vengo a decir, principios equivocados. Pero para tener principios bíblicos correctos, necesitamos leer la palabra de Dios. Amén. ¿Entienden? Porque esa persona, yo conozco, tengo familiares, creo que todos ustedes en algún momento tienen, y lo tienen seguro, porque su papá y su abuela y su nieto y su bisnieto eran católicos. Y a veces es muy difícil charlar con ellos y hacerles ver que la Biblia no está. No, ellos no pueden creer que un sacerdote les haya mentido. Tienen principios, pero equivocados. Pero los principios bíblicos son diferentes. Porque no están equivocados, sino están basados en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Seguimos. Bueno, que es la Constitución, di un marco jurídico en el cual todo lo que está acá es ley para nosotros. Como la Constitución Nacional. ¿De acuerdo? Todo lo cuanto está acá es ley para nosotros. Tiene que ser ley para nosotros. Seguimos. Bueno, acá de la forma más sencilla. Así que los que recibieron su palabra, Hechos 2:36, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, los primeros creyentes, se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Y hacían estas cosas. Y si ustedes lo dicen hincapié, nosotros hacemos lo mismo, como una iglesia sencilla. No, acá no hay episcopales ni nada por el estilo, es sencillo. La iglesia es sencilla, no compliquemos la vida. Dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios. Lo primero que pone. En la comunión unos con otros. Congregándose. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Vení, yo te ayudo. Vamos, que esto, una comunidad de creyentes que tenemos ¿qué cosa en común? A Cristo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que les expliqué que puede significar dos cosas. Uno en la Santa Cena, lo que celebramos hoy, y también en nuestras necesidades. Hay una familia que está pasando necesidad porque el padre perdió su trabajo. ¿Qué hacemos? Problema tuyo. No. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que el amor cristiano se debe demostrar con una acción. Entonces somos una comunidad, es un hermano en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Ayudar. ¿Entienden? Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. También la iglesia se reúne para orar, los miércoles. Es decir, todo esto que está acá, libro de los Hechos, capítulo 2, 36, fue después de la predicación de Pedro. Esto es la vida de los primeros creyentes. Y la iglesia bautista, bautista, que explica los principios bíblicos, es igual, es exactamente igual, es así, sencilla. Puede tener reunión de jóvenes, puede tener escuelita bíblica, escuelita de damas, club de niños, sí, pero la básica es eso, y lo tenemos. Entonces estamos tomando decisiones como una iglesia bíblica, una iglesia que realmente está caminando por las cosas de Dios. Seguimos. Bueno, 2 Timoteo 3:16, busquen en su Biblia, busque a otra persona que lea 2 de Pedro 1:21, por favor. Son dos textos que hablan de las escrituras, pero desde posiciones distintas. Ahora lo voy a explicar brevemente. Ese reloj no anda, ¿no? Es un poco adelantado.
No mucho. 24. 24. Bien. ¿Tiene 2 Timoteo 3:16? Alguien que lo lea y alguien que tenga 2 de Pedro 1:21 en ese orden. Bien fuerte. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien. Acá, cuando dice toda la escritura, el apóstol Pablo está hablando sobre el Antiguo Testamento. Pero también tenemos después, más adelante, 2 de Pedro, que también el apóstol Pedro ya consideraba la escritura de lo que había escrito el apóstol Pablo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito posteriormente, eso lo entendemos. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, esa palabra inspirada fue, hago un paréntesis, yo tengo un compañero de trabajo que le ha hablado de Cristo durante casi más de 10 años. Y él me dice, Pablo, este libro es un libro de hombres. Yo digo, sí, pero no es como una novela. Esos hombres fueron inspirados por Dios y él no puede entender esa palabra. Y ojo, intenté explicársela de 1500 maneras. Pero dice, no, Pablo, mientras este libro sea de hombres, yo no voy a creer en Dios. ¿Entienden? Hay que orar. Bueno, para nosotros no se nos hace difícil o complicado. Dios lo que hace es, esa palabra inspirado es, cuando nosotros aspiramos, tomamos aire y exhalamos. Bueno, Dios lo que hace sobre una persona determinada es que haga algo que Él quiere que haga sin que Él sepa que lo está haciendo. ¿Es complicado? El apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas, él las escribía, por ejemplo, a Timoteo, a Tito, ¿no es cierto? A Filipenses, a los filipenses, ¿no es cierto? A Romanos. ¿Dios quería que escribiera esas cartas? ¿Sí o no? Sí. Exactamente. Y con cada palabra que el apóstol Pablo escribía, era cada palabra que Dios quería que escribiese. ¿Entienden? Cada palabra de la que están acá, es cada palabra que Dios consideró que era necesaria ser escrita por el apóstol Pablo. Lo utilizó como un escribiente, podríamos entenderlo así. Es esos hermosos misterios que nos da la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento estuvimos viendo la vez pasada que un profeta cuando hablaba decía, Jehová dice así. Y él repetía lo que el Señor le había dicho. Nada más ni menos. Lo vemos en Jeremías, lo vemos en Isaías, en la mayoría de los profetas comienzan de ese punto. Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribía esas cartas. Son las cartas que nos han llegado a nosotros. Son las que nos enseñan de Jesucristo. Entonces habla sobre las escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios, es dada por Dios. A ver si se acuerdan. ¿Quién escribió la carta de Romanos? ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Quién escribió? Lucas. ¿Quién escribió? Escribió, tomó el lápiz y dijo. El escriba. ¿Quién era? A ver, alguien lo dijo. Un tercio, ahí está. Él escribe la carta a Romanos, dictada por el apóstol Pablo. Él mismo lo dice al final de su epístola, no estoy inventando nada. Pero todos decimos, es la epístola del apóstol Pablo. ¿Sí o no? No decimos, de tercio. No, de tercio nada, nadie se acuerda. ¿No es cierto? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Es un ejemplo sencillo para que podamos entender. Si alguien viene y dice, no, es la palabra de Dios, inspirada por Dios, cada palabra, para que fuese escrita, para que nosotros hoy la leamos y nuestra fe pueda ser alimentada. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, ese es el propósito. Y empieza a hablar del propósito de las escrituras. Y el propósito de las escrituras significa, pregunta, ¿para qué fuimos a la escuela? Primer grado. ¿Para qué? Para aprender. ¿Qué cosa? Bien, perfecto. ¿Vieron? Es un propósito. ¿Para qué vas a la escuela? ¿Y para tirarle tiza a la maestra? Sí, yo también. Claro. O para burlarme de los chicos, o para pelearme en la esquina. Sí, también. Pero el propósito final es que aprendamos. Bueno, acá es el propósito. En este texto te va a decir
¿Cuál es el propósito de esta escritura inspirada? Dice, y útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Propósito final, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sin pecado? No. No. Sea perfecto ante los ojos de Dios en su vida y su conducta. Porque dice, enteramente preparado para toda buena obra, acción. Es decir, ahora, yo tengo que tomar una decisión en mi vida. Ustedes tienen que tomar sus decisiones en su vida. La Biblia me dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y yo sé, como cristiano, que ustedes saben que tienen que consultar a Dios en esa decisión. Quizás vayan al pastor o a otro hermano. Pero ustedes están salteando, estamos salteando a alguien. Más importante, ¿qué es la palabra de Dios? Porque ahí dice que Dios me prepara con su palabra para toda buena decisión que voy a tomar. ¿A quién tengo que ir? ¿A quién tengo que ir? ¿Al sacerdote? Iglesia Génesis de aquí, no sé cómo se llama. ¿A dónde? A la parroquia de acá a la vuelta. ¿A quién tengo que ir? Al Señor. Exactamente. Entonces, uno tiene que hablar con Dios, poner las cosas en las manos de Él y leer su palabra. Leer su palabra. Orar. Señor, tengo esta situación. ¿Qué voy a hacer? Me voy a separar de mi esposa. ¿Se permite el divorcio, Señor? No. Sí, pastor, ¿qué opina? ¿Le puedo divorciar de mi esposa? Encontré una mujer rubia de 30 años menos. No digan nada. Así. Entonces un cristiano no puede preguntar eso, porque sabe que la Biblia le dice lo contrario. ¿Me entienden? Hay cosas que sabemos que no van. Y muchos creyentes dicen, no, bueno, Pablo, pero yo no creo en tal cosa. Ejemplo, y no voy a hacer hincapié a nadie, por favor, no se siente ofendido. Yo no creo en los diezmos, que no hay que diezmar. No veo. Si leyera la Biblia, si leyera la palabra de Dios, no es un mandamiento solo al pueblo judío. Si lo leyesen de corazón, no es un mandamiento solo al pueblo judío. Es para los creyentes. Porque había en el pueblo judío gente que no creía y entregaba los diezmos. ¿Por qué? Porque había una ley que me obligaba. Pero nosotros ya no estamos obligados por la ley. Pero por amor a Cristo, ¿qué hacemos? De lo que nosotros Dios nos da. Lo compartimos. Exactamente. No aparece en el Nuevo Testamento la palabra diezmo. Muy bien, leíste una parte. Tampoco está prohibido en el Nuevo Testamento. Sí, Tampoco dice está que prohibido. no hay que diezmar. Diezmarás indefectiblemente. Pero tampoco está en el Sí. Nuevo Testamento prohibido, si no hay que diezmar. No, bueno, pero yo le hago como una consulta de que mucha gente no entiende que la palabra de Dios no podemos tomar el Nuevo Testamento y el Antiguo, no. La Biblia es completa. La palabra de Dios es inspirada. ¿Cuál? ¿Nuevo Testamento? Todo. ¿O el Antiguo? ¿O partes? ¿Algún libro que me gusta? Sí. ¿Algún libro que me gusta? Santiago. No me gusta Santiago. ¿Y el velo no se rajó el velo? ¿Cómo? ¿El velo no se rajó? Eso no tiene nada que ver con la ¿Cómo que no? Pero eso no tiene nada que ver. El tema es este, lo tiré en general, porque lo he visto en mucha comunidad cristiana, de muchos creyentes. Y es tener que sentarme y explicar que eso no viene por una norma, por una ley. Por ejemplo, pagar los impuestos. Levanta la mano, ¿quién le gusta pagar el IVA 21%? A todos les gusta pagar el IVA, y Milei hoy nos va a reventar la cabeza, a todos, con más, ¿sí? ¿Están felices? ¿Quieren pagar impuestos? Vamos a pagar impuestos. Yo que no, pero están obligados, porque saben que después viene la AFIP o el ARCA, como se llame ahora, y te hace una denuncia, o no. Sí, nadie es feliz. Bueno, así era en el Antiguo Testamento. Había gente que controlaba que vos pagaras los diezmos. Pero el verdadero judío lo hacía porque le amaba a Dios. Y el verdadero creyente ahora ya no está obligado. Daba todo. Daba todo. En su casa. Daban su ofrenda, daban generosamente, según hubiese prosperado. ¿Querés llamarlo como llame diezmos? Pero era lo mismo. Era generar nada. ¿Dios necesita eso? No. Usemos la cabeza en la materia de Dios. La Biblia no contradice nuestra mente.
¿Dios necesita nuestra plata? ¿Necesita el departamento de acá de Nacho? ¿Necesita el auto de Alejandro? ¿Necesita la camioneta de Mickey? ¿Necesita su propiedad allá en Estados Unidos del Pastor Brosio? ¡Dios lo necesita! Tráigame todo. ¿Le suena un poco conocido esa cosa? Tráigamelo a mí, que yo a Dios se lo doy. ¿Sí o no? ¿Vieron cómo se puede engañar fácil? ¿Vieron cómo se puede engañar fácil? Al que no conoce la Biblia. ¿Eh? Al que no conoce la Biblia se puede No engañar. la Biblia, pero vean cómo se puede transversar. A esto es lo que voy. ¿De acuerdo? Sigamos. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, las personas que profetizaron de parte de Dios muchas veces no entendían para quién era esa profecía. O a la persona que designaba iba a ser ejemplo, Isaías, cuando habla del Señor Jesucristo. Los judíos siguen pensando que Isaías 53 sigue siendo para la nación de Israel, por eso rechazan al Mesías hoy en día. Pero la Biblia habla claramente de una persona, no de una nación. ¿Entienden? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo otra vez la misma palabrita. Inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense una cosa, que acá en la parte de arriba dice inspirada las Escrituras, y acá dice inspirado quiénes. Los santos hombres de Dios. Exactamente. Entiende que hay una conexión. El Espíritu Santo obra en el escritor, que mueve la mano, y en lo que escribió. ¿Entiendes? Por eso entendemos que la Biblia es sin error, sin fallas. Hay cosas que no entendemos. Amén. Bienvenido al club de los que no entendemos un montón de cosas. Pero sí, ¿entiendes? Cada palabra que fue escrita inspirada por Dios. Usó ese autor y cada palabra que escribió era inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. ¿De acuerdo? Seguimos. No va a haber mucho tiempo. Bueno, fuente y origen de las Escrituras. Están los ejemplos del Antiguo Testamento. Alguien que vaya leyendo, ¿verdad? Uno por uno. Éxodo 4, Éxodo 8, Jeremías 7, 3, 36. Por favor. Yo voy a leer el último. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi progenitor. ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan? Dios. No. Dice, lo dijo Dios, pero verdad que no. Bueno, ¿quién lo dijo con palabras audibles? Vamos, que se lo dijo audible, pero bueno. A Faraón. Moisés. Exactamente, vamos todavía. Éxodo 8.1. Vamos, lean, está acá. Si no, lean la Biblia, muchachos. No le puso Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Otra vez, Jehová ha dicho, Jehová ha dicho. Es un mensaje repetitivo, como el de Jonás. Y nosotros tenemos un mismo mensaje, que no lo tenemos que cambiar. Cristo murió por nuestros pecados. Cree en Jesucristo para perdón de pecados y vida eterna. No crees en Cristo, te condenas. Ese es nuestro mensaje. No es un mensaje de odio, es un mensaje de amor. Porque nosotros amamos a la gente que no ha creído, porque nosotros en su momento también éramos incrédulos. Y caminamos. Y alguien se nos acercó, alguien nos invitó a la iglesia, nos compartió un folleto, no sé, una campaña evangelística, como se llame, pero alguien le predicó el evangelio. Y usted es creyente porque alguien le predicó el evangelio. Y es el mismo mensaje. Pudieron haber pasado 40 años, 50 años desde que creyó. Es el mismo mensaje. Y Jeremías 7.3, alguien que lo lea, vamos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestro camino y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Exactamente, Jeremías ante la destrucción, Dios decide destruir Jerusalén y envía a Jeremías. Fíjense Jeremías contraste de Jonás. ¿Quién quería ser uno Jeremías y quién quiere ser Jonás? ¿Quién le gustaría ser Jeremías? ¿Quién quiere ser Jonás? Bueno, Jonás tuvo un éxito total. Se arrepintió todo Nínive. Jeremías predicó, lo reventaron, lo golpearon, lo dejaron casi morir. Todo hizo la 1001 Dios con él y no se salvó nadie. Pero el mensaje era el mismo. El mensaje fue dicho. Dios utilizó a Jeremías en su momento y utilizó a Jonás en su momento. Resultados diferentes, pero lo importante del mensaje y nosotros lo mismo.
hermanos, pueden escucharnos o no escucharnos. Pueden pasar 20 años con su compañero de trabajo pegado así como una gotita que se pegaron así. Y usted lo tortura con la Biblia y le habla de Cristo y esa persona quizás se sea salva. Y quizás no. Pero su trabajo, nuestro trabajo, es compartir el Evangelio. El resultado es de Dios. ¿Entiende? No se desanimen por eso. ¿De acuerdo? Imagínense a Jeremías. Dice, Jeremías, Señor, toda mi vida la pasé en un pozo cenagoso, casi me dejan abandonado, un esclavo me rescató de un pozo que me moría de hambre, me ahogaba en la siena de un pozo y tú nos salvaste a Jerusalén. Por eso está Lamentaciones. ¿Alguna vez leyeron que Lamentaciones? El libro de Lamentaciones, está Jeremías Lamentaciones. En el hebreo es un mismo libro. Y dice que es el profeta llorón, porque él vio desde un monte como Jerusalén era arrasada. Él sube un monte y llora. Llora porque su ciudad, la que Dios le mandó predicar el Evangelio, la gente no se arrepintió. Y entonces Dios castigó. El mensaje se cumplió. Isaías 37:6, algo más conocido, le dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas porque la palabra que has oído, con las cuales me has blasfemado los siervos del rey de Asiria. El contexto es un rey de Asiria que viene, habla atrocidades que va a destruir Jerusalén, y el rey va con esas palabras y se arrepiente delante de Dios. Dios lo escucha y le dice a Isaías, ve al rey y dile, este que dijo acá no blasfemó contra usted, me blasfemó a mí, este no entra. Y Jerusalén salvada. Léalo, Isaías 37. Hermoso. Porque Dios escucha las palabras cuando nos amenaza. Pero si nosotros vamos a los pies del Señor, Él tiene quien que defender. Seguimos. Mateo 4:10, Nuevo Testamento. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está. Esto es más que conocido, ¿cierto? ¿Qué utilizó? Palabra. Su palabra. Mateo 19:3-9, lo voy leyendo. Entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Divorcio. Hombres, vamos atentos. Jesús respondió. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿De qué principio está hablando ahí? Y cuando hizo al hombre y a la mujer. La creación. La creación, Génesis. Fíjense hasta dónde se va. Fíjense hasta dónde se va el Señor Jesús. En el principio los creó como varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que juntó, por tanto, lo que Dios juntó, ¿quién lo juntó? Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y hay gente que todavía piensa que un divorcio entre creyentes es posible. Fíjense que cuando leemos la Biblia con detenimiento, nos estamos dando cuenta que hay principios bíblicos desde Génesis. Ya no son dos, son uno. Dios lo juntó, no el hombre, no el registro civil. No el registro civil. No el pastor. El pastor confirma, bendecimos, somos testigos. Pero ¿quién lo puso? ¿Quién lo puso? Dios. Así que no son más dos, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Punto, final, no hay discusión alguna. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Qué bien que tenían los fariseos conocían la Biblia, ¿no? Fíjense, lo sabían. Y acá dice una enorme verdad. Es la misma verdad que pasa hoy. Dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, no fue así. Significa que cuando Moisés le dio eso, es porque insistieron tanto, muchachos, bueno,
A ver, ¿cómo te puedo explicar? Hay una situación que vos querés separar de mujer, ya está. Querés hacerlo, hacelo. Es más, en el 1 Corintios, el apóstol Pablo explica el por qué una mujer puede separarse de su marido. Pero no es por causa de divorcio. Entre comillas, separarse. Pero nunca se separa. Lo hace porque nosotros somos pecadores. Pecadores. A ver, yo me casé con mi esposa y si yo te confieso que mi vida con mi esposa es hermosa y preciosa y nunca pasó un plato volador, una taza de coladera por ahí volando, nunca mi esposa me contestó mal, nunca nos peleamos, todo es perdices y felices. Si yo te dijera eso, te estoy mintiendo. Mi esposa es cristiana, yo soy cristiano, pero dentro de esa casa hay diferencias. Yo tengo mis gustos, ella tiene sus gustos. Ella tiene su carácter, yo tengo mi carácter. ¿Entendés? Hay conflictos. Y a veces se llega, muchas veces, a una discusión de decir, ya no puedo más. Tristemente. Tristemente. Entre creyentes. Si somos creyentes maduros, quizás, digamos, bueno, mi amor, me alquilo el departamento de al lado por un par de meses. Pero la cosa no está bien. Lo podemos charlar. Lo podemos hablar. Si somos creyentes maduros, nos vamos a volver a juntar en la habitación, nos vamos a decir cara a cara todo, vamos a pedirle perdón a Dios, que Dios nos dé más fuerza y más sabiduría, pero que nos mantenga unidos. Eso para un matrimonio cristiano maduro. ¿Entendemos? Pero cuando no hay esa grado de madurez, pasa eso. Triste. ¿Entiendes? Pasa eso. No somos perfectos. Solemos tomar nuestras decisiones. ¿Entiendes? No nos sorprendamos. ¿Entiendes? Pero matrimonios maduros, hace lo que pase. Me iré afuera, le gritaré al gato de la esquina. Me iré a la esquina y patearé los tachos de basura. Me encontraré con un policía y le empezaré a gritar y me llevan a la prisión esa noche. Pero después regresaré a mi casa. ¿Cierto? Le diré, Señor, yo la elegí, es tu palabra y tengo que estar con ella. Hay gente que tiene mucha más paciencia, hay gente que no tiene tanta paciencia. Pero somos cristianos y somos falibles. ¿Entiendes? Somos falibles. ¿Cuándo es que esa prueba que se pueden separar? ¿O no hay? Más adelante otro tema. Más adelante otro tema. Lee 1 Corintios 7. Ahí habla sobre unos temas que el apóstol Pablo toma, porque la iglesia también, como en esta iglesia en TV, tenemos matrimonios que se han separado. El pastor los ha casado, el pastor es testigo de esas cosas. No hablo en general, no quiero individualizar para nada, pero son estos problemas que un pastor tiene que saber solucionar. Bien, pero el punto principal es el origen de las escrituras. No nos vayamos del tema, ¿de acuerdo? Siempre la Biblia, tomar decisiones según la palabra de Dios. Dice, y ya os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, excepción, regla gramatical, salvo, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Un día si quieren lo vemos ver el tema del matrimonio, pero creo que además, con más experiencia del pastor que el casado y que más experiencia. Pero bueno, estas cosas las vemos solamente cuando leemos bien, tranquilo las escrituras. Pastor, ¿me dice algo, por favor? 47. Bueno, seguimos. Listo. Lucas 4:4. Pero vamos bien, siempre la palabra de Dios es inspirada, siempre la palabra de Dios
es la que nos mueve. Hay una decisión que tiene que tomar cualquiera. Desde seguir una carrera universitaria, desde casarse, desde qué nombre le va a poner a su hijo, sea. Hay muchos que la familia cristiana siempre le ponemos a nuestros hijos como Jeremías, Lamentaciones, Joel, ¿no? Nunca Julio César, no. Osiris, como le ponen mi hija. No ponemos esos nombres. Los cristianos le ponemos nombres cristianos. No sé por qué, pero bueno, nunca sé. Después será un Satanás. Después será Satanás. El tipo anda caminando por las paredes, pero es María Magdalena. No importa. ¿De acuerdo? Pero no importa. Pero tenemos esa costumbre. Es cuestión de tradición, de cultura. Juan 12:44. Otro ejemplo más. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, y acá esta expresión, al que oye mis palabras, no solamente las palabras de Jesús. ¿Sabes cómo los judíos estudiaban la Biblia? En voz alta. Los estudiantes, los que estudian en la universidad, en secundaria, ¿ustedes estudian en voz alta? ¿Vos salen? A ver, sí. Agarrabas el canto, lo ponías ahí, ¿no? Bueno, exactamente. Exactamente. Los judíos cuando estudiaban las escrituras, ellos la leían en voz alta. Es una forma de memorizar. Oír. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. El que me rechaza, este es el mensaje del Evangelio, el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he venido por mi propia cuenta, mi Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Igual que nosotros. Dios nos da qué hablar, qué decir, qué tenemos que enseñar desde el público. Sea la escuelita bíblica, sea la escuela dominical, la reunión de damas, lo que están haciendo en el fondo, los jóvenes. ¿Qué es el mensaje? El mensaje de salvación. No hay otro mensaje, no es de la prosperidad, de que vos te sientas bien, de que sos la maravilla universal, de que Dios se postra delante tuyo, que tenés que preparar bajo los pies. No, eso es chamullo. Hay un solo mensaje. Un solo mensaje, es el mismo. Jesús lo que hace es obedecer al Padre, sujetarse a las Escrituras, porque Él vino para cumplir las Escrituras y llevar un mensaje, el mensaje de salvación. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se cuenta? Y sé que mi mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y nosotros, como principio bíblico, tenemos que decir, esto es lo que dijo Dios, que le gusta y que le guste. ¿El aborto es pecado? Sí. ¿Es un asesinato? Sí. Acá y en donde sea. Y si nuestra vida depende de decir la verdad, creo que tenemos muchas historias desde el siglo I en adelante, de que muchas personas han sacrificado su vida por la verdad. Si leemos el año 400, 500, 1100, 1200, la época de Lutero y la Reforma, eran ejecutados, simplemente porque ellos se aferraron a este libro, lo abrazaron con alma y vida. Dijeron, Dios lo dice, yo me muero con este libro. Así tenemos que hacer nosotros. Así tenemos que hacer nosotros. Es la palabra de Dios. Seguimos, una más, que nos ya termina. Enseñados por el Señor Jesús, principios muy básicos. Todo lo que nosotros hacemos lo enseñamos. Enseñado por el Señor Jesús en los Evangelios, practicado por los apóstoles, enseñado y aplicado por el resto de los creyentes en las epístolas. Cuando cada vez tengamos un principio bíblico. ¿Seguimos? Ya que lo termina. En resumen, para terminar esta parte de base bíblica, hermanos, el Evangelio no es una religión. El Evangelio no es una religión. No es una religión. Si yo he creído en Cristo, en mi vida, Es una relación.
yo vivo y doy mi testimonio no de palabras, sino en acciones. Y si alguien me pregunta, vivo lo que dice acá, creo lo que dice acá, tomo mediciones de acuerdo a lo que está acá en este libro. Nuestra fe está basada en un Cristo que está en este libro. Si nosotros no leemos la Biblia, no nos alimentamos de la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina nos lleva como una hoja en el viento. Cualquier cosa es buena, cualquier cosa es de Dios porque dice iglesia. No, no. Examine, seamos maduros. Esto es básico. Me gustaría profundizar más. Tenemos que seguir con otros principios bíblicos. Pero es para que nosotros meditemos. Memorícese 2 Timoteo 3:16. Es tarea para su vida. No digo para la semana que viene, porque muchas veces no, yo no pude bien. Escríbaselo, pónganlo en el auto, pónganlo en la heladera cada vez que va a comer, que vamos a comer como 15 veces al día, lo vamos a encontrar, ¿no es cierto? Y entonces, ¿para qué? 2 Timoteo 3:16. Si no dice el versículo, la heladera no se abre. Sería buena, ¿no? Una heladera inteligente. Que programe un versículo bíblico, no lo dijiste, te faltó una coma, flaco, no comes. Se aprendió toda la Biblia. Con una chance nada más. Hace una chance. Bueno, ¿se entendió el tema? ¿Se entendió? Ariel. Sí, en nuestra iglesia tenemos una enseñanza sana, pero hay iglesias que permiten también que la gente no quiera creer. Por ejemplo, en el Chaco lo que pasó, porque hay pastores que son alcahuetes del poder. Vale, sí. Subió Milei al púlpito a predicar en una iglesia evangélica en el Chaco. Un hombre Está bien, eso lo vamos a ver. con labios sucios, ¿cómo va a predicar? Hay un principio bíblico que se llama, que es la separación. Pasó el fin de semana. Está bien. Estoy seguro que no es una iglesia bautista bíblica, porque por tenemos eso. principio de separación Subió. entre Dios y el Estado. Lo vamos a ver ese punto, lo vamos a ver. Yo le dije al pastor, si sube un presidente que nos quiere donar una propiedad en Bunge, ¿no? Y dice, mire pastor, necesito un poquito de proselitismo, ando mal en las encuestas. ¿Cuántos miembros tiene? Y tengo 100 miembros. Y no me deja 5 minutitos en el púlpito mientras usted da los anuncios. Entonces va a decir, acá tenemos con nosotros que nos va a dar el anuncio Milei. Entonces sube Milei y da los anuncios. No se olviden de mí, yo bajaré los impuestos. Y mientras da los anuncios. No, hay un versículo, Lo que es de Dios, a Dios. Lo que es de César, al César. a César. ¿Hay principios bíblicos de argumentar esto? Sí. Y lo vamos a seguir. ¿De acuerdo? Un título. El otro día escuché la historia de Policarpio. Sí. Quedé impactado. Bueno, es un muy lindo libro. Es un padre de la iglesia. La de él Cuando se convirtió. Vamos a ver. Así ya. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu cariño. Le pedimos a los hermanos que están en internet. Esperemos que se haya sido de bendición, de que nuestra fe esté basada en la palabra de Dios y no en otra cosa. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes como iglesia para estar dentro de estos parámetros, que es tu Biblia, Señor, y que tomemos como miembros de la iglesia, como cristianos maduros, tu palabra siempre como la luz ante cualquier decisión que tengamos que tomar. Padre, te agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tenemos algunos minutos para escuchar música. Reunión, venga, de lugar enseguida. Gracias.